Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar de lo que son los niveles de la lógica. Los 3 niveles de la lógica son nociones o conceptos, juicio y raciocinio. Nos enfocaremos en lo que es nociones o conceptos, que es el nivel 1, concepto. El concepto es la especie indivisible de los raciocinios. Los raciocinios se componen de juicios, los cuales a su vez están formados por conceptos. Los elementos más simples con significado son los términos mentales y se expresan con palabras. Las palabras constituyen la expresión lingüística de un concepto. En la lógica se habla de los términos mentales como las mínimas y más elementales construcciones de nuestro entendimiento dotadas de significado. En derecho, término es igual a concepto. Las oraciones son fusiones de términos que componen expresiones con sentido propio, constituyendo así los juicios de la inteligencia. Existe una forma mental, luego una operación y finalmente una expresión. Ojo, la primera operación de la mente es el concepto o término no mental y solo a partir de estos podemos hacer juicios y con estos razonamientos. Simple aprehensión es el medio por el cual conceptualizamos la realidad. Conocemos las cosas del mundo mediante una representación que se forma en nuestra mente a partir de las sensaciones que percibimos con nuestros sentidos. La esencia determina lo que es y es universal, eso también es inmutable. El concepto remite primero a la realidad, no a él mismo, es decir, no al signo, aspecto real, sino al significado, aspecto lógico. Un ejemplo es el fuego, el signo real es la fogata, como el símbolo que nos muestra aquí, y el signo lógico es lo que nos indica calor o peligro, etc. La realidad auténtica es la esencia de las cosas. El concepto expresa la esencia de las cosas, lo que hace que sea lo que son. Relación, significado, objeto, significado. Aquí nos muestra que el signo, a diferencia del significado, el signo es el fuego y el significado es lo que nos indicaría que es peligro. Proceso de la simple aprehensión. Realidad, sensación, imagen, abstracción, concepto. Siempre nos formamos primero una imagen de los objetos y después obtenemos el concepto. En imagen y concepto, imaginemos que todos tenemos una silla, pero el concepto va a seguir siendo el mismo, lo que va a cambiar es la imagen, ya que cada persona tiene la imagen de una silla diferente, pero el concepto nunca va a cambiar. Buenas tardes, yo soy Emilio y les voy a explicar cuáles son los temas que vamos a revisar en este video. Son muy sencillos, la verdad. Vamos a revisar lo que es género y especie y la distinción entre imagen y concepto. Las imágenes son representaciones de las cosas. Es concreta y mantiene una relación directa con las dos sensoriales. La cópula es el elemento para identificar un juicio. En lógica, verbo es igual a cópula. Imagen sensible. El concepto es inteligible. Género y especie. Los géneros se subdividen en especies. Ejemplo, perro, pitbull, boxer, chihuahueños. Esa es la especie y el género es perro. Las categorías se dividen en sustancia y accidentes. La clasificación de los conceptos y de los predicables esenciables y no esenciables. La clasificación de los conceptos se divide en extensión y comprensión. Los de extensión son universal, todos de una misma especie; particular, algunos individuos de una especie; colectivo, todos los que conforman una unidad; singular, solo un individuo de una especie. Como en nuestro... Los predicables esenciales y no esenciales. Los predicables son las diversas maneras de atribuir una característica a un sujeto. Contienen una relación con otro concepto en cuanto a su especie y género. Indican la clasificación mental lógica en las que se centran los contenidos esenciales, que son género y especie, y los no esenciales, que se dividen en dos: propio y accidente. El propio revela algo que no es parte de la esencia y el accidente indica que una característica de un sujeto que no resulta necesariamente de su esencia. Los de comprensión son los simples, compuestos, complejos, incomplejos, abstractos, concretos, unívocos y análogos. Los simples son los integrados por una única nota, que es el ser. Los compuestos, todos los demás conceptos aparte del ente son compuestos y cada uno contiene una multiplicidad. Complejos son los conceptos formados sobre la base de un acumulamiento más o menos arbitrario de esencias distintas. Los incomplejos denotan una sola esencia, es decir, un dato singular inteligible que contiene un nexo necesario. Ejemplo, música, bar, etc. Abstractos, conceptos que expresan un contenido sin hacer referencia a un sujeto.
determinado que lo posee. Concretos: conceptos que expresan un contenido haciendo referencia a un sujeto determinado. Unívocos son los que aplican con un solo sentido o significado a cada uno de los seres de la misma especie. Y los análogos, que son conceptos que pueden tener dos o más significados. Por ejemplo, los análogos, alguien puede decir gato y unas personas se pueden imaginar a un gato en sí y otras como una forma despectiva para dirigirse a una persona. Realizamos operaciones conceptualizadoras de diversas maneras y obtenemos conceptos en los casos como son la definición, la división y la oposición de conceptos. Veamos primero la definición. Es esto de aquí. Existen dos tipos de definiciones: la real, que sería lo que la cosa es, y la nominal, lo que significa. La definición debe ser exacta, precisa, propia, no circular, positiva y completa. Luego veamos la división, la clasificación, o también llamada clasificación. La clasificación consiste en mencionar las diferentes especies contenidas en un género. Se tiene que identificar las semejanzas y las diferencias entre los individuos que se manifiestan sus géneros y especies. La oposición de conceptos se divide en cuatro. La primera, la oposición contradictoria, es de total negación del otro. La oposición de contrarios se da entre formas de un mismo género que bajo cierto aspecto poseen una perfección. La oposición relativa es aquella que se excluye entre dos sujetos vinculados por una relación. Y la oposición privativa es la negación en el sujeto de alguna perfección que le es propia y que por alguna circunstancia no posee. El término es la expresión del concepto, es lo que en gramática conocemos con la palabra. El término es el símbolo de un contenido y su relación no es esencial, sino convencional, característica dependiente de cada lengua en específico. Dado que los términos no mantienen el mismo significado, se presenta una clasificación. En términos análogos, son las voces que asumen diversos significados, pero donde aparece algo en común. Términos unívocos representan algo establecido, sin más cambios. Es el término que define su significado con el mismo concepto. Y el término equívoco es el que significa diversos conceptos.